El día menos pensado, con Alberto Huertas. Diez minutos y medio nos separan de las 10 de la mañana. Como aquel que dice, ya saben, acaba de arrancar el curso político y en este programa estamos acercándonos en las últimas semanas a los diferentes partidos con representación parlamentaria en la Asamblea para conocer cómo afrontan este nuevo ciclo político que comienza. Y hoy recibimos a la diputada popular y también portavoz del PP regional, Míriam Guardiola. Muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Bueno, desde luego hablar de política y de tranquilidad es casi una quimera, pero en este año que dejamos atrás todavía más, ¿no? Porque el movimiento, las convulsiones que se han producido en la política regional han sido importantes, incluso con una fallida moción de censura de por medio y la ruptura con el socio de gobierno durante esta primera parte de la legislatura con Ciudadanos. A usted le tocó además ponerse a las riendas de la portavocía del partido en medio de toda esta vorágine, pocos días después, ¿no?, de que fracasara esta moción del PSOE y de Ciudadanos, aunque como diputada también le tocó vivirla muy, muy de cerca. ¿Cómo ha vivido estos últimos meses tan intensos? Sí, como bien decías, han sido meses muy intensos, pero desde el minuto uno el Partido Popular siempre ha estado centrado en trabajar por y para las personas porque teníamos algo mucho más importante, que era superar esta crisis sanitaria, la pandemia, y trabajar para la recuperación económica y social de nuestros ciudadanos. La moción de censura, la fallida moción de censura, al final reforzó el gobierno de Fernando López Miras y dio un impulso a nivel nacional al Partido Popular. Todo empezó en la región de Murcia y hoy sabemos que el Partido Popular está más fuerte que nunca. Todas las encuestas dan al Partido Popular como ganador en las próximas elecciones generales. No tenemos ninguna duda de que Pablo Casado será el próximo presidente de España y estamos preparados porque hay proyecto, hay equipo y hay partido unido y fuerte. Y desde luego las políticas del Partido Popular están funcionando muy bien, ¿no? Esas políticas de libertad económica, de baja presión fiscal, de simplificación administrativa y de eliminación de trabas burocráticas. Yo creo que esto se siente en la calle. Sabemos que la gestión del presidente Fernando López Miras ha sido impecable, intachable durante la pandemia, que ha hecho que la comunidad autónoma de la región de Murcia sea la comunidad con menos letalidad de toda España. Esto para nosotros es muy importante. Hoy mismo, por ejemplo, conocíamos como la comunidad autónoma de la región de Murcia es de esas 5 comunidades que está creciendo en impulso de empleo. Esto es lo que a nosotros nos importa. Hablaba de Pablo Casado, precisamente una de las citas, uno de los encuentros dentro del Congreso Nacional del Partido tuvo lugar en Cartagena. Yo no sé si eso de alguna manera refuerza el proyecto político y sobre todo anima, viendo que desde Madrid al final se ve a la región de Murcia, ¿no?, como uno de esos bastiones importantes del propio partido. Sí, correcto. Tuvimos el gran honor de que una de las paradas de la Convención Nacional fue aquí, en Cartagena, como bien decías, que yo creo que da muestra, muy buena muestra, del peso político que tiene la región de Murcia a nivel nacional. No olvidemos que tenemos un secretario general nacional del Partido Popular de la región de Murcia, de Cieza, Teodoro García Egea, que además le une una vinculación estrecha y una amistad política con nuestro presidente Fernando López Miras y que siempre está muy pendiente de la región de Murcia. Pablo Casado creo que es uno de los líderes políticos que más ha visitado nuestra región, nuestra tierra, y no tenemos ninguna duda de que cuando Pablo Casado llegue a la Moncloa, y allí también estará, por supuesto, nuestro secretario general acompañando a Pablo Casado en el primer Consejo de Ministros, no tenemos ninguna duda de que se retomarán y que se tomarán importantes decisiones que favorecerán a la región de Murcia en materia del trasvase, del agua, de la financiación, del Mar Menor. No tenemos ninguna duda porque así se ha comprometido. Y desde luego, desde el Partido Popular, para nosotros es un honor que hayan contado con nosotros y desde luego la región de Murcia se tiene muy en cuenta a nivel nacional. Hablábamos de congresos. Este pasado fin de semana precisamente hemos vivido el Congreso
¿no?, del Partido Socialista en Valencia, donde no solamente se ha reafirmado la figura de Pedro Sánchez como secretario general del partido, sino que además otro murciano ha podido entrar parte, ¿no?, de ese comité federal como secretario, en este caso, de Transparencia. Ayer tenía algún que otro tuit desde algunas personas del gobierno que han llamado muchísimo la atención. Yo no sé cómo valora esto, no tanto que haya sido elegido, hablamos de Lucas como secretario de Transparencia, sino el hecho de que tengamos a un murciano dentro de uno de los órganos de dirección del partido, aunque sea de la oposición. Y después también le quería preguntar, porque parece que de ese congreso, en temas tan importantes como son el agua para la región de Murcia, no salió nada en claro, ¿no? No hubo ningún tipo de línea de seguimiento concreta con respecto a este tema. Lo que está claro es que el Partido Socialista aquí en la región de Murcia ha perdido peso político a nivel nacional, eso está muy claro. Pero es que lo que vimos no es nada nuevo, es más Sánchez, es más sanchismo que ha devorado al socialismo. Ni los propios socialistas se sienten identificados con el proyecto de Pedro Sánchez. Hay un hastío generalizado y un rechazo a las políticas de Pedro Sánchez de subidas de impuestos, con la luz, con el agua aquí o con el corte de los trenes de cercanías. Hay un rechazo muy importante. Y como bien indicabas, es que de allí no salió nada en claro en temas tan importantes como el agua del trasvase Tajo Segura. Yo me pregunto, ¿es que no había nadie del Partido Socialista en la región de Murcia o el propio delegado del gobierno, candidato también a la Secretaría General del Partido Socialista, para defender temas tan importantes como el agua y el blindaje del trasvase de Tajo Segura? Miren, en la región de Murcia estamos sufriendo ataques muy, muy graves en cuanto al trasvase de Tajo Segura. Cuando no lo cortan, ahora están paralizados y van a paralizarse durante 3 meses por obras. El año pasado el trasvase Tajo Segura estuvo paralizado 6 meses por obras. Esas obras que ahora se quieren acometer no se podían haber realizado hace 6 meses. Es que están en juego más de 150.000 empleos directos y 300.000 indirectos. Es que están en juego el riego de más de 55 millones de árboles frutales. Es que está en juego la huerta y la despensa de Europa, una de las comunidades de mayor exportación mundial de frutas y hortalizas. Esto no hubo nadie que defendiera en ese congreso el agua y el trasvase Tajo Segura, que es tan importante. Es que el Partido Socialista siempre se pone de perfil en estos temas, porque el único partido que siempre ha defendido el agua y que siempre ha defendido el blindaje, el trasvase Tajo Segura, que es una infraestructura que lleva más dando riqueza y oportunidades a la región más de 42 años, es el Partido Popular. Y esto los ciudadanos lo tienen muy claro. Bueno, desde luego de agua seguramente hablaremos mucho también durante este curso político. Venimos de un pasado curso repleto de crispación entre los distintos partidos, un clima a veces, déjeme decirle, irrespirable en la Asamblea por momentos, con varios sobresaltos que además cambiaron el panorama político regional. Hablábamos hace un momento de esa fracasada moción de censura. No sé cómo se plantean desde el PP regional que vaya este curso político que acaba de comenzar. No sé si esperan que sea un poquito más sosegado o al menos lo desean. Nosotros estamos centrados en trabajar y tenemos 5 ejes muy claros y prioritarios ahora mismo. En primer lugar, la recuperación económica, social y sanitaria tras la pandemia. Esto es fundamental, pero por supuesto también exigiremos una financiación justa. Mire, hace escasos días conocíamos esos presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos que vuelven a maltratar a la región de Murcia. Unos presupuestos que son irresponsables, irreales, tramposos y sectarios. Y lo voy a explicar para que lo entiendan nuestros oyentes. Son unos presupuestos irresponsables porque cualquier padre de familia, cualquier ama de casa que nos esté escuchando, cualquier responsable de un negocio o comercio sabe que en épocas de crisis es cuando hay que ajustarse el cinturón y hay que hacer una economía de austeridad. Y lo que ha hecho el Gobierno de España con estos presupuestos generales ha sido todo lo contrario. Disparar el gasto, disparar la deuda, subirse el sueldo de sus ministerios y del presidente Pedro Sánchez. Son unos presupuestos irreales, porque todos los organismos internacionales dan unas previsiones a la baja y son, por lo tanto, unos presupuestos poco realistas y ajustados a esta realidad. Pero es que además son tramposos, porque más de la mitad de la inversión para la región de Murcia, más de 340 millones de euros, van para el S80. Que bienvenido sea. Todos los euros que vengan a la región de Murcia son buenos y son bienvenidos. Pero es que es de primero de economía que esos son gastos coyunturales y no estructurales, que no vienen para quedarse en la región de Murcia.
Pero es que además son unos presupuestos sectarios. Sectarios porque benefician a los de siempre, a País Vasco y a Cataluña, que son los socios de gobierno de Pedro Sánchez y de los que dependen su apoyo y su sillón en la Moncloa. Pero, sin embargo, vuelve a maltratar a la región de Murcia disparando ese gasto y, por ejemplo, lo más sangrante y doloroso para los murcianos, que es que destina 0 euros para el Mar Menor. Esto es incomprensible. Ni una partida, ni un euro. Esto va a ser una de nuestras batallas, por supuesto. Vamos a enmendarlos y vamos a hacer todas las batallas que haya que hacer para defender los derechos de los murcianos. No queremos ni más ni menos que cualquier otra persona. Una financiación justa. Somos una de las peores comunidades autónomas más maltratadas en materia de financiación. Es decir, dejan de llegar a la región de Murcia 2 millones de euros al día. Son 800 millones de euros menos al año. Y yo me pregunto, Alberto, ¿cuántos centros de salud, cuántos colegios se podrían construir con ese dinero que dejamos de percibir? Bueno, pues hemos hecho el cálculo. Y con ese dinero que dejamos de percibir porque el gobierno de Pedro Sánchez no quiere dar a la región de Murcia lo que le corresponde, pues, por ejemplo, se podrían construir 140 centros de salud, 172 institutos, 250 colegios, 100 kilómetros de carretera de autovías, por ejemplo, o 33.000 plazas de residencias en materia de personas de mayores discapacidad. Esto es algo que es sangrante para la región de Murcia. Pero desde luego son los presupuestos que más crecen de los últimos 10 años, donde mayor inversión se hace en la región de Murcia. Esto también es una realidad. Es verdad que hay una partida importante para los S80, pero hay otro tipo de infraestructuras. Ustedes hablan, es verdad, insistentemente de esos 0 euros que se dedican al Mar Menor, pero hace unos días la ministra para la Transición Ecológica confirmaba, después de ya haberlo advertido, la presentación del plan, ¿no?, Next Generation de la Unión Europea, que 200 millones de esos fondos irán destinados a la recuperación de la laguna. El titular de "el gobierno destina 0 euros al Mar Menor" es, en cierto modo, una verdad a medias. No. Si analizamos los presupuestos generales del Estado, no hay ni una sola partida nominativa para el Mar Menor. Pero no sí que hay fondos de la Next Generation que llegarán. No se cita lo que no está escrito en los presupuestos generales del Estado, y esto lo saben los catalanes y los vascos lo saben muy bien. Lo que no está escrito negro sobre blanco no existe. No está consignado, no hay ningún tipo de compromiso. Luego podrán vender humo como hicieron el año pasado. El año pasado tampoco destinaron ni un euro y dijeron que había más de 143 millones de euros con cargo a los fondos europeos. Bueno, pues de esos 143 millones de euros no hemos visto ni un euro a día de hoy. Entonces, es muy fácil vender humo, pero la realidad es otra muy bien distinta. Lo que no está consignado no existe en el mundo. Y es la realidad. No hay ni un solo euro, ni una sola partida presupuestada en estos presupuestos generales del Estado. Mire, la ministra llegó hace casi 2 meses. No hemos sabido nada después. Pedro Sánchez, si recordamos, en el año 2019, en Los Alcázares, en plena campaña electoral, se comprometió a poner todos los recursos económicos necesarios para la recuperación del Mar Menor. A día de hoy no hemos visto ni un solo euro. Lo que quiero decir con esto es que el Gobierno de España ha tenido que salir al paso porque desde el minuto 1 que analizamos los presupuestos descubrimos con dolor, porque es sangrante, que no existía ni una sola partida destinada al Mar Menor. Y si no hay partidas, desde luego no hay ningún proyecto que se vaya a ejecutar de manera inmediata. Pero está claro también, me reconocerá que el hecho de que esté, como ha dicho usted, negro sobre blanco, es decir, lo que no existe en el presupuesto, al final no existe, que esté en un presupuesto tampoco significa que aquello se vaya a cumplir. Me refiero, en los últimos días, Alberto Aguirre de Cárcer, director de La Verdad, repasaba este pasado fin de semana cómo, por ejemplo, en el presupuesto de 2021 se comprometieron a través de la Dirección del Mar Menor 13 millones de euros, de los cuales hasta el mes de agosto, según el portal de Transparencia, tan solo se habían ejecutado 1,3, es decir, una décima parte. Habría que incidir probablemente en esto, ¿no? Primero tienen que estar consignados. En que aquello que se presupuesta también, de alguna manera, existan mecanismos en la Asamblea, una mayor fiscalización para que lo que se presupuesta finalmente se gaste, ¿no? Los grados de ejecución presupuestaria suelen ser muy elevados en el Gobierno regional. El Gobierno regional suele cumplir el presupuesto, el grado de ejecución está en torno al 80%. Es muy elevado. Pero en un asunto como el Mar Menor, con la delicada situación que tiene, llama mucho la atención que de 13 millones de euros en el último año tan solo se hayan gastado 1,3. Lo voy a explicar de manera muy sencilla. Nosotros presupuestamos, nosotros consignamos, nosotros queremos hacer,
pero hay veces que no nos dejan hacer. Es que nosotros hemos propuesto al Gobierno de España muchísimas actividades, pues la ejecución del plan de vertido cero, hemos solicitado competencias que no tenemos en materia, pues eso, de costas, de competencia marítimo-terrestre, de fangos, lodos y secos. Hemos propuesto un convenio de fangos, lodos y secos que el Gobierno ha dicho que no. Hemos propuesto recuperar el calado de la gola de Marchamalo de manera puntual y reversible, nos han dicho que no. Hemos propuesto asumir los costes del colector norte, han dicho que no. Incluso hemos prohibido los fertilizantes nitrogenados en la zona 1, el Partido Socialista aquí votó que no, o reducir los plazos de los expedientes sancionadores de regadíos ilegales, el Partido Socialista votó que no, o la prohibición de vertidos. Hemos pedido reiteradamente que se corten los vertidos a la Rambla de Albujón, han dicho que no, e incluso ese gran proyecto del presidente Fernando López Miras de renaturalizar las zonas más inmediatas, el Mar Menor y el Carmolí, que es una solución verde. Enseguida hablaremos de eso, porque quiero dedicarle un tiempo. Lo que quiero decir es que se están acometiendo actuaciones, se están acometiendo acciones, hechos y no palabras, y hay muchos que no dependen de nosotros. Nosotros llegamos hasta donde nos permite la ley, podemos actuar hasta donde nos permite la ley, pero si luego quien tiene que autorizar ciertas cuestiones, que es el Gobierno de España, no lo hace, pues no podemos ejecutar, lógicamente. Bueno, parece que la sociedad murciana, desde luego estamos hablando del Mar Menor, ha llegado a un punto de hartazgo con respecto a este tema. En el poco tiempo, digamos, que llevamos, ¿no?, de curso político, ya se está notando, ¿no? Al final la gente, las reivindicaciones en la calle, este verano, ese nuevo episodio de Anoxia, de nuevo la fotografía con los peces muertos, fue algo tremendo. Y el gobierno regional, a partir de ese momento, sí que es verdad que decidía ponerse al frente de esta recuperación, dejaba, digamos, a un lado la que califican como inacción por parte del Gobierno de España, e incluso se ofrecían a financiar del dinero de la región de Murcia todas las actuaciones necesarias precisamente para esta cuestión. Muchos se preguntan por qué no se hizo antes, es decir, por qué el presidente Fernando López Miras no tomó la decisión mucho antes, con la primera Anoxia, con lo que ha pasado después, de tomar las riendas de la situación, de pedir al Gobierno de España precisamente esas competencias para poder actuar en todo, incluso financiarlo del bolsillo de los murcianos. Pero es que el Gobierno del regional no ha dejado de actuar. Pero es verdad que hasta hace unas semanas no había hecho una petición tan explícita. No ha dejado de actuar. Desde el primer episodio grave de Anoxia no ha dejado de actuar. Pues tanques de tormentas, infraestructuras de saneamiento para evitar que las lluvias torrenciales llegaran al Mar Menor. Se han requerido pues a la ministra y al Gobierno de España, incluso se ha pedido una mesa bilateral. Es decir, no ha dejado de actuar. El Gobierno regional no ha dejado de actuar. Es el Gobierno de España, repito, el que no ha actuado. Yo me hago una pregunta. Pero no le digo que no hayan actuado, yo le hablo de un episodio concreto, es decir, el presidente se pone a disposición del Gobierno de España para que le ceda todas las competencias e incluso utilizar los fondos de la comunidad, hacerse cargo del 100% de los gastos que incluyen esos planes para recuperar el Mar Menor. Muchos se preguntan, no que no se haya actuado, sino por qué eso no se hizo antes, viendo desde la primera Anoxia, que hablamos del año 2019, cómo ha ido esa situación degradándose y teniendo un comité científico además detrás. Por una razón muy sencilla, circunstancias extraordinarias requieren soluciones extraordinarias. En el primer episodio de Anoxia es que Pedro Sánchez vino, es que el presidente del Gobierno de España vino a los Alcázares, repito, y se comprometió a su recuperación. Ahora sabemos que mintió, ahora sabemos que no nos podíamos confiar ni fiar de una persona que miente sistemáticamente, pero es que recordemos, cuando usted está hablando de ese primer episodio grave de Anoxia en el año 2019, Pedro Sánchez vino a los Alcázares y se comprometió a recuperar el Mar Menor. Nosotros seguíamos actuando dentro de nuestras competencias y dentro de lo que la ley nos permitía actuar. Pero si existe un presidente del Gobierno de España ante un drama ambiental, porque es un ecosistema muy delicado y es una cuestión que merece y necesita una respuesta de Estado, como ya ocurrió con otros dramas ambientales como el Prestige, porque necesita una respuesta de país y el presidente del Gobierno de España no se hace cargo de ello, lógicamente, ante esta situación tan sangrante, nosotros no podíamos estar de brazos cruzados esperando a que actuara un gobierno que no actúa.
que promete pero que no actúa. Entonces nosotros hemos tomado las riendas de la situación ante la situación dolorosa y sangrante que es el Mar Menor. Desde el Partido Popular han insistido hasta la saciedad en que buena parte de esa solución a la situación, a la problemática de la laguna, pasa porque se ponga en marcha de manera urgente ese plan vertido cero. La ministra Ribera vino a decir el pasado mes de agosto, cuando estuvo en los Alcázares durante su visita al Mar Menor, que este plan ya estaba obsoleto, es lo que dijo. ¿A qué creen que se debe esta reticencia a comenzar con un plan que consiguió en su día además consenso mayoritario, incluso de la comunidad científica? ¿Por qué ese plan no se pone en marcha ya? ¿Qué es lo que se ha quedado anticuado? Puro sectarismo. Motivos puramente políticos, no hay otra razón. Parece que el Gobierno de España, Pedro Sánchez, sus ministros, el Partido Socialista, parece pensar que cuanto peor le vaya al Mar Menor, mejor para ellos. Y esto es muy triste. El plan de vertido cero, como decías, es un documento de consenso, un documento de trabajo que se elaboró durante años con consenso de toda la sociedad civil, la comunidad científica y todas las administraciones. Cuenta con todos los informes preceptivos y con todas las declaraciones de impacto ambiental necesarias, incluidas las que se firmaron estando la ministra Ribera al frente. Por eso no entendemos cómo antes lo tenían en un cajón y ahora quieren enterrarlo, porque es la solución, es la hoja de ruta de las actuaciones que deben acometerse y el Gobierno de España no está actuando. Y la razón es exclusivamente políticas. No es un proyecto faraónico, como dijo, es un proyecto ambicioso, pero un proyecto que daría soluciones y a los que el Gobierno de España no quiere actuar. Tiene ese plan, tiene esa hoja de ruta, podía haberlo plasmado en esos presupuestos generales del Estado. Por eso nos duele esos 0 euros presupuestados para el Mar Menor por parte del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, desde luego, desde parte de la comunidad autónoma, desde el Gobierno regional, se han puesto en marcha y uno de los proyectos más importantes tiene que ver con esto que vamos a escuchar a continuación. Les anuncio ya la puesta en marcha de la mayor renaturalización en el Mar Menor, con la recuperación de más de 3 millones de metros cuadrados para garantizar la protección de este paraíso natural. Queremos convertir el humedal del Carmolí en un espacio natural protegido que poder conservar y visitar de referencia nacional. Tenemos la hoja de ruta para lograr la mayor renaturalización de toda España. Hoy damos este primer paso, al que seguirán otros, porque no vamos a parar hasta cumplir nuestros objetivos. Hoy estamos mandando un mensaje de determinación y de esperanza, una prueba de nuestro firme compromiso con un entorno natural único, sometido a continuas agresiones medioambientales, a las que desde el Gobierno regional queremos plantar cara, y así esperemos que lo haga también, y pronto, el Gobierno central, de quien necesitamos, no me cansaré de decirlo, su implicación. Señora Guardiola, ¿cómo valora el PP regional este plan presentado por López Miras la pasada semana y, sobre todo, cuáles son los principales beneficios de esta actuación que se va a llevar a cabo? Pues lo valoramos muy positivamente. Frente a la inacción del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez, hechos, compromiso del Gobierno regional y del Gobierno de Fernando López Miras. Está muy claro, es una solución verde, es un paso adelante, buscar soluciones para actuar y para proteger y recuperar nuestro Mar Menor. Es un proyecto ambicioso, de renaturalización, valiente, y sobre todo es un proyecto muy interesante que evitaría, como decías, pues que las lluvias torrenciales lleguen al Mar Menor. Esto es muy importante, porque, como sabemos, el Mar Menor es un ecosistema muy delicado, muy sensible, al que pues esas lluvias torrenciales le hacen mucho daño. Y yo creo que es un proyecto muy interesante que pone también en evidencia, en contraste, la falta de acción del Gobierno de España. Frente a aquellos que no quieren actuar y que tampoco dejan actuar, pues tenemos a un Gobierno regional responsable que asume sus responsabilidades, asume las responsabilidades y, desde luego, no quiere mirar hacia otro lado como sí hace el Gobierno de España. Pero repetimos, lo decía también el presidente, necesitamos una respuesta de país, una respuesta de Estado. No es una cuestión menor que deba acometerse con cuestiones o acciones locales,
podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero necesitamos la implicación de todas las administraciones y, sobre todo, necesitamos la implicación del Gobierno de España. Creo que es un tema lo suficientemente importante y sensible para que no se mire hacia otro lado. Desde luego, y que preocupa a no solamente todos los murcianos, sino fuera también de nuestras fronteras. Nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría preguntarle, a nivel parlamentario, es verdad que la pandemia ha acaparado prácticamente todas las atenciones, por no contar, por un lado, durante algunos meses, ¿no?, con actividad en la Asamblea, pero también por todo lo que se necesitaba, ¿no?, debido a esa pandemia, protección social, sacar adelante determinadas leyes que favorecieran, ¿no?, esa protección social, pero parece que ahora se abre una etapa diferente, ¿no?, ya con la inmunización importante de la población. Ha llegado el momento de convivir con el virus y la actividad de la Asamblea poco a poco pues va volviendo a también la normalidad. ¿Qué asuntos ahora sí consideran que deben ser prioritarios para el Grupo Parlamentario Popular durante estos próximos meses? Quiero hacerle una pequeña apreciación, Alberto, y es que la Asamblea Regional nunca ha estado inactiva. Desde el minuto 1 fuimos el primer Parlamento en el que el Pleno podía funcionar en su totalidad. Pudieron cambiar la ubicación. En su totalidad, y hemos funcionado a pleno rendimiento. De hecho, el Partido Popular solicitó que en ningún momento se paralizara, incluso en los momentos más delicados de la pandemia. Hemos estado trabajando a pleno rendimiento los diputados allí en la Asamblea Regional. Dicho lo cual, la primera norma que debe acometerse cuanto antes es la de los presupuestos. Es la norma más importante y es la norma que necesitan nuestros ciudadanos. Se está trabajando de manera intensa para que cuanto antes podamos tener una ley de presupuestos. ¿Cómo ven la receptividad por parte del resto de grupos de cara a su aprobación? Hay un buen ambiente, yo creo que tenemos una estabilidad parlamentaria y una estabilidad en el Gobierno regional, que esto es muy importante y la mayoría necesaria para sacar adelante grandes proyectos que necesita la región en estos momentos. Pues Míriam Guardiola, diputada regional y portavoz del PP en la región de Murcia, gracias por acompañarnos estos minutos y mucha suerte y mucha fuerza para este curso político que acaba de comenzar. Muchas gracias, Alberto. Buen día. Bueno, hacemos una breve pausa y continuamos con más cosas en El Día Menos Pensado.